Me gustaría empezar leyendo solo un versículo que he estado pensando en esto los últimos días. Y es en Génesis, dos versículos, 23 y 24. Dice: al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y estaba viendo esto y de hecho hay varios estudios ya que lo prueban. Hay algo que pasa en el cerebro, en la mente de los jóvenes, que es como una rebelión automática, ¿no? Es como el querer independizarse, porque Dios creó a los jóvenes para algún día dejar a su padre, a su madre. Y de hecho los judíos, como tengo una prima y ella y su familia son judíos, y a los 13 años ya los consideran como hombre y mujer, me explico, y que a los 13 es justo la edad de adolescencia, ¿no? Es la edad donde comienza que yo ya quiero hacer mi vida, nadie me va a decir qué hacer, nadie va a tomar decisiones por mí, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y lo que pasa muchas veces es que como a los 13 queremos ser adultos, pero seguimos siendo niños, empieza a haber un choque, ¿no? Con los papás o con autoridad en general. Y el problema es que pues quieren ser tratados como adultos, pero siguen siendo niños, ¿no? Y algo que yo estoy intentando hacer es que quiero ayudarle a los jóvenes a que esto natural, esta inclinación natural que tienen a separarse de su madre y de su padre y de su madre, que no sea algo que se convierta en rebelión, sino que en vez de que sea rebelión, sea un crecimiento natural, sea el poder crecer a ser un adulto independiente más que un adulto rebelde, ¿no? Que al final del día nadie es independiente, ¿no? Necesitamos a Dios, necesitamos autoridades encima de nosotros, y a veces cuando eres joven piensas que no, pues no va a tener que rendir cuentas, y pues los que no rinden cuentas ya sabemos cómo les va, ¿no? Y es lo que he estado viendo, que el enemigo quiere confundir a nuestros jóvenes quiere confundirlos que crecimiento significa ser rebelde, ¿no? Entonces, Salmo 127, son 5 versículos, así que lo quiero leer todo. Lo había copiado en mis notas, ya no está, aquí estoy en el laptop. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos, podríamos decir los jóvenes, son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Yo creo que esto aplica también para hijos espirituales, ¿no? Que al final del día es algo que está mucho en el corazón de mi abuelo y de mi papá, que es poder tener padres y hermanos espirituales, ¿no? Y algo que se me hace muy interesante que el Salmo empieza hablando que el Señor construye la casa, y luego habla de los hijos y parece que no tiene nada que ver, ¿no? Como que andaba medio bipolar David en ese momento. Bueno, de Salomón, perdón. Que andaba pensando en dos cosas diferentes. Pero cuando el Señor no es el que está construyendo la vida de los jóvenes, en vez de ser una flecha, algo que nos ayuda a pelear contra el enemigo, pelear contra la voluntad que tiene para destruir a los jóvenes terminan siendo, estos hijos espirituales terminan siendo algo con lo que nosotros batallamos, me explico. En vez de ayudarnos a pelear batallas, estamos peleando contra ellos, ¿no? Estamos yendo contra ellos, porque lo que creo que el título por eso dice: ¿cómo lograr que los jóvenes nos escuchen?
porque muchas veces queremos forzarlos a que nos escuchen. Queremos ver cómo le hacemos para que sí nos hagan caso, y tenemos ahí a todos callándolos en media. Y está bien, pues tenemos que mantener orden, pero un joven, cuando lo forzamos, número uno, eso solo está haciendo que empiezan a ser rebeldes en vez de querer ser independientes. Y terminan siendo algo con lo que batallamos en vez de algo que nos ayuda a pelear esta guerra, ¿no? Ganar esta guerra, cumplir esta misión que Dios nos ha dado. Y mi punto principal el día de hoy es que Dios convence a los jóvenes y nosotros los encaminamos. Dios convence a los jóvenes. Si nosotros, porque digo, todos creo que conocemos algunos ministerios de jóvenes y de iglesia en general que han llegado a ser muy controladores de las personas. Y algo que pasa es que por un rato, cuando controlas el estilo de vida y las cosas de los jóvenes, por un rato van a estar bien, pero nunca fue decisión de ellos seguir a Dios. Fuiste tú el que los convenció, fuiste tú el que los forzó, y eso no va a ser duradero. Por eso dice, si el Señor no construye la casa, es en vano. Y nuestra meta como pastores, como líderes de jóvenes, tiene que ser proveer el espacio, hacer el camino para que Dios construya su vida, para que Dios los convenza de lo que son. Porque me encanta que mis papás tuvieron reglas para que no nos estuviéramos desviando y haciendo tontería y media, pero nunca nos impusieron un punto de vista, nunca nos impusieron un estilo de vida. Nos platicaron de lo que era, y de hecho cuando teníamos preguntas era, esto es lo que yo creo, pero no lo que. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta especialmente cuando estoy predicándole a jóvenes, aunque yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, me gusta decir, y yo creo que, o será que Dios está hablándote esto, porque queremos que sea Dios quien los convenza. Y vamos, ¿cómo los encaminamos, no? ¿Cómo hacemos que esta sea una decisión de ellos? No es lo que queremos, que ellos decidan seguir a Dios, no nosotros. No sé si tiene sentido esto. Dios los convence, nosotros los encaminamos. El primero es que siempre queremos que quieran volver. Me puse a pensar en la historia del hijo pródigo, y sé que está todo esto de que muchos han caído en hipergracia y tenemos a muchos jóvenes desviándose, pero algo que se me hace bien interesante es que el hijo pródigo prefirió comer la comida, prefirió regresar a casa que quedarse comiendo la comida de los animales. Y yo lo que quiero es que tengan menos miedo de volver a casa conmigo, y a lo mejor las consecuencias o la disciplina que pueda haber conmigo, y que tengan más miedo de no volver a casa. Y muchos de nosotros, muchas veces, a mí me encanta porque yo he metido la pata muchas veces. Y casi siempre tardo en ir con mi papá, porque el enemigo también nos engaña, y por eso engaña a los jóvenes, que es peor regresar, y también nosotros tenemos que crear que se sientan amados. Pero siempre mi papá me sorprende con cómo me recibe cuando me he equivocado. Siempre hay disciplina, hay pasos que me ha puesto, pero sé que es mejor volver que quedarme fuera. Y a veces porque sí van a cometer errores, a veces sobre reaccionamos, y a veces hacemos que ellos sientan que es peor regresar que seguir en cierto pecado, porque no, es que me va a ir bien mal cuando regrese, me va a ir esto. Y no estoy diciendo que no haya disciplina, pero que tengan más miedo estar lejos del Señor que regresar a Él, que veamos qué podemos hacer para que quieran volver, que veamos qué tenemos que hacer para que quieran regresar a casa, que prefieran estar con nosotros. Es algo que veo, que tengan temor de Dios, no de nosotros, ¿no? Y la segunda es esto, hablando de padres y hermanos espirituales. Vemos en Marcos 6 que Jesús dice que un profeta no tiene honor en su propio pueblo, aún en su propia familia. Y
con esta inclinación natural que tienen los jóvenes hacia el rebelarse y todo, lo que menos queremos nosotros es ser un eco nada más de sus padres carnales, ¿no? A veces, porque ¿cuántos saben si estás casado o luego tus hijos le hacen caso a todos menos a uno, ¿no? Es como, a mí me pasó, les voy a contar una historia, la conté este domingo en Ciudad de México. Vamos a sacar un proyecto, es nuestro primer álbum que vamos a sacar de jóvenes, lo vamos a sacar en unos meses. Y desde hace como unos 3 años que Adelise y yo empezábamos a ser novios, la iba a visitar o así. Yo la escuchaba en el carro, cuando estábamos con su familia, ella estaba haciendo algo, yo la escuchaba cantando. Y yo decía, no manches lo afinada que canta. Obvio, no sé que no soy imparcial, pues, pero decía, no manches lo bien que canta. Y yo escuchando esto, pues intentaba convencerla, decía a Elis, o sea, es obvio que tienes un talento de parte de Dios y no lo estás usando. No, es que qué pena, la verdad no canto bien. Y luego tener que estar enfrente de todos, no quería. Y yo duré 3 años y no la podía convencer. Imagínate, uno que toma clases y clases y no le sale, y ella que ni quería cantar y le sale, pues no manches, ¿no? Entonces yo estaba haciendo todo lo posible por, pues decirlo, o sea, tienes un talento, muchos quisieran poder hacer lo que tú lo haces, no lo haces. Entonces yo estaba intentando convencerla, no pude. Y estábamos trabajando y era como la 1 de la mañana y a veces pues cuando estás fluyendo algo creativamente pues le sigues hasta que ya no puedas más, ¿no? Y estábamos una noche, todavía no nos casábamos, estaba mi hermano ahí, estaba ella y estábamos dándole esta canción. Y se la mandé a nuestro productor. Me dijo, oye, está súper buena la canción. Y me dijo, oye, tengo un presentimiento que Adelise canta. Él no la había conocido ni nada, pero me dijo, tengo un presentimiento. Le dije, pues la verdad es que sí canta, pero no me hace caso. Y nuestro productor es Steven, el que compuso Jesucristo Basta y así. Me está diciendo, tengo este presentimiento. No me hacía caso a Adelise y le mostré los mensajes que dijo él. Y en cuanto le mostré los mensajes, digo, está bien, voy a intentar hacer algo. Y yo dije, no manches que unos WhatsApps de este vato que lo has saludado 2 veces, le haces caso, y yo que llevo 3 años diciéndote. Me explico, porque muchos de nosotros hemos intentado una y otra vez, pero a veces los jóvenes lo que siguen encontrando en la iglesia es otro eco de lo que están escuchando en casa. Y la verdad es que los papás muchas veces van a tener razón. O sea, hay jóvenes que sí vienen de familias disfuncionales y luego hay jóvenes que los papás están frustrados que mi hijo no cambia. Lo que queremos no es ser un eco de sus padres carnales, sino queremos ser padres espirituales. Queremos ser esa persona que van a escuchar, que es como, por ejemplo, yo con mi hermano, con Lucas. De repente yo lo veo metiendo la pata, pero yo sé que yo no le puedo regañar como lo regaña mi papá, porque es mi hermano. Y a muchos de nosotros se nos olvida que no somos los papás de los jóvenes. Y yo quiero recordar, a mí me gusta verlo con los jóvenes en específico que están en esta etapa como de rebelarse. A mí me gusta portarme como un hermano mayor, como un hermano mayor que los aconseja. No los voy a estar regañando, pero sí los voy a estar encaminando. Voy a ser claro con qué está bien, con qué está mal. Quiero ser un hermano mayor. ¿Tiene sentido esto o no? ¿Sí? Otra es que disciplinamos a los jóvenes o somos claros con los jóvenes, pero porque tenemos compasión. Porque tenemos compasión. Dice la Biblia que cuando Jesús veía a las multitudes, Él les tenía compasión. Y muchas veces cuando estamos siendo, puedes hacer lo mismo por una mala razón, ¿no? O por diferentes razones. Por ejemplo, uno puede predicar porque quiere que la gente se encuentre con Jesús.
Otro puede predicar por querer impresionar, ¿no? Otro puede predicar porque quiere que la gente lo siga. Puedes hacer lo mismo por muchas razones. Y a veces queremos predicar acerca de lo que dice la palabra, disciplinar a los jóvenes, pero a veces, y yo lo entiendo porque es bien frustrante, pero es que en vez de tener compasión tenemos a veces un rencor con los jóvenes. Es que no me escuchan y los jóvenes les estamos predicando lo mismo, pero desde un lugar de rencor. Y solo estamos creando más rencor en ellos. Es que no escuchan, es que no esto. O luego empezamos a predicarles el mensaje, pero desde un lugar de desesperanza, es que ustedes, y les estamos dando miedo a los jóvenes, cuando deberíamos estarlos empoderando para el futuro, porque la verdad es que ellos, cuando nosotros no estemos, ellos son los que van a seguir. Y yo creo que, digo, a lo mejor no todos hemos tenido un buen pasado, pero creo que alguien algún día tuvo compasión de nosotros. Y es muy fácil pensar porque siento yo que cuando vas creciendo te vas dando cuenta de cuántas cosas son sentido común. Y dices, no manches, ¿cómo eso no lo supe? Pero la verdad es que aún a esa edad cosas que son de sentido común no lo son. Y hasta el día de hoy muchos de nosotros seguimos cometiendo errores con cosas que son de sentido común. Entonces quiero animarles a que siempre prediquemos de un lugar de compasión, de un lugar de compasión. Hablando en este punto también, creo que, por ejemplo, hoy en día, y esto es lo que he sentido un poco yo en algunos lugares que me ha tocado visitar. Hoy en día se habla mucho de la ansiedad y de la depresión, por ejemplo, entre los jóvenes. Y decimos, uy, se la pasan jugando videojuegos todos los días y ellos están ansiosos, no les tocó vivir lo que me tocó a mí vivir, ¿me explico? O se sienten desanimados y no me tocó a mí, a ellos vivir lo que a mí me tocó vivir. Y empezamos a verlos de una manera pequeña, de una manera insignificante, cuando al final del día es como cuando dices, sabes que yo quisiera tener las batallas de esa persona, ¿no? Yo quisiera que no me costara tanto así, pero cada generación tiene sus propias batallas, cada generación tiene sus cosas y hay que tener compasión. Y tengo un último punto, es que los jóvenes quieren sentirse igual de importantes que los adultos. Ahora quiero aclarar, no podemos darles la misma responsabilidad que los adultos. No podemos, no podemos darles la misma credibilidad a todo lo que están diciendo como los adultos, pero sí podemos darle la importancia de un adulto. Y creo que como vemos que están pasando por un chorro, hasta cambios hormonales, ¿no? Y de que un día están bien enojados y otro día están así felices con todos. Y a veces se nos es difícil tratarlos con la misma importancia. Y yo lo que me he dado cuenta es que los jóvenes no les importa que los corrijamos tanto, les importa que no nos los tomemos en serio, que no les tomamos con la misma seriedad que un adulto, que no los escuchamos. A veces, si uno como lo mismo, así como ellos a veces no nos escuchan a nosotros o a los papás nomás porque somos nosotros y a alguien más le vamos a hacer caso. A veces nosotros por el simple hecho de ver que alguien es joven no lo escuchamos. O a veces nosotros por el simple hecho de ver que están pasando por un chorro de cosas no los estamos escuchando. Y yo quiero animarnos a darles esa misma importancia, esa misma, a mí, claro que ha sido Dios, pero algo que Dios usó mucho en mi vida fue que mis papás me dieron responsabilidades en la iglesia muy joven y a mí me hizo sentir como que me tomaban en serio, que sabían que tenía batallas, que sabían que yo estaba en todos mis cambios y que ni sabía bien un montón de cosas, pero que me dieron la importancia de un adulto, no la responsabilidad, la importancia de un adulto, la importancia. Y quiero terminar con una historia. Y cuando yo estaba
desde la prepa, desde la secundaria, yo empecé a tener por muchos años dudas muy grandes acerca de la realidad de Dios. Yo hablaba con mi papá, me decía varias cosas y me decía varias cosas que ahora hasta el día de hoy yo uso de argumentos con los jóvenes, ¿no? Me decía mi papá, a ver, ¿qué prefieres? ¿Creer que Dios sí existe y pues si sí existe, pues entraste al cielo, o si no existe, pues te enteras ya después, ¿no? Y a ver cómo te va. O me decía varias cosas así que eran argumentos muy válidos. Al final del día yo me tuve que encontrar con Dios. Yo salía en Alabama, salía a las highways que están los carros así súper, súper rápido, y yo me salía a gritarle a Dios, ¿dónde estás? Y al final del día mi papá nunca, mi papá nunca me pudo convencer de que Dios era real, pero siempre pudo estar ahí conmigo. Siempre me escuchó, siempre me tomó en serio. Y yo nada más quiero animarnos a que hagamos eso con los jóvenes. Que dejemos que Dios los convenza y que creemos un espacio seguro para que Dios los pueda convencer.